Otra vez, buenos días, buenas tardes para los que me oyeron ya y para los que me están oyendo por primera vez. Mi nombre es Enrique Montiel. Yo voy a ser su traductor de hoy para la charla sobre desinfección de incubadora preparada por el doctor Scott McKenzie. Scott tiene amplia experiencia en el área por un número de años, tanto en desinfección de incubadoras como en el desarrollo de nuevos productos para este proceso. Queremos agradecer también a Chickmaster por haber dado la oportunidad de que se diera este seminario. Los mensajes que se espera que se lleven ustedes a casa hoy van a ser en dos partes. La primera es que vamos a hacer un recorrido por la planta, no solamente por lo que se ve cuando uno entra en una planta de incubación, porque yo creo que todo el mundo sabe cómo limpiar las cosas estáticas de una planta, la superficie, pero las vamos a revisar de todas maneras. Vamos a ver la clasificación de los químicos y las diferencias en los químicos que se pueden usar y quizás vamos a omitir los amonios cuaternarios, los simples, pero vamos a mencionarlos de todas maneras. En la segunda parte vamos a ver los productos químicos que se usan de manera de rotación contra las preocupaciones laborales, los inconvenientes ambientales y las cosas buenas de lo que se aplica en los Estados Unidos hoy en día. Hay hábitos viejos, malos, y quizás esto también es una petición para que la industria vuelva a vender productos que sean específicos para la desinfección de las incubadoras. En los mensajes que Scott preparó para que ustedes se lleven a la casa hoy, hay una consideración sobre la nebulización. La nebulización no es un sustituto de la limpieza y la desinfección, es un suplemento que se utiliza para mejorar la desinfección general de la planta de incubación. La elección del producto que se utiliza y los detalles de cuándo, cómo, dónde se van a aplicar, el equipo que se necesita o el equipo donde se van a utilizar y la frecuencia, porque esto es indispensable para la sanidad de los huevos y de los pollitos. La seguridad es otra cosa muy importante. El entrenamiento de la gente que va a administrar estos desinfectantes. La consistencia, quiere decir la constancia de cómo estos productos se aplican. Y la automatización de la sanidad de la incubadora. Es decir, que si uno espera resultados, tiene que poner el empeño, los medios, y estar chequeando que los pasos se cumplan para que el resultado se obtenga. Al desinfectar la planta de incubación, es bueno considerar lo que se llama los tres flujos, que no son solamente la superficie, sino que es también lo que se mueve a través de la incubadora. Y lo que se mueve a través de la incubadora es el aire. Por ejemplo, los pollitos y el agua. Estas son cosas que se mueven. Entonces, ¿dónde hay ciencia en la desinfección de una incubadora? Si uno, al desinfectar toda la instalación, deja las cajas de los pollitos sucias. Hay una regla de oro que Scott preparó para esta charla, que es limpiar, limpiar, limpiar. Y después de limpiar, entonces desinfecte o rocíe o trate el agua o desinfecte los huevos. La mayor parte del impacto de la desinfección como tal está en que uno pueda quitar el sucio para que los desinfectantes puedan trabajar. Entonces, hay que mojar esa suciedad con jabón. Hay que dejar un tiempo de contacto para que ese jabón y esa agua puedan remover el sucio. Y después que esto se haga, es muy, muy importante dejar que la superficie se drene y se seque antes de aplicar el desinfectante. Entonces, ningún químico puede sustituir una buena limpieza. La limpieza siempre tiene que preceder a la desinfección.
Y este es el final, vamos a decir, de este punto. Las tendencias que se ven en una planta de incubación hoy en día dependen mucho de cómo se hacen, de cómo se conducen las operaciones y la cría de aves en el campo. Hoy en día hay un gran porcentaje de aves que son libres de antibióticos. La planta de incubación puede operar perfectamente sin antibióticos, pero necesita estar limpia, necesita estar ordenada y necesita estar automatizada. La mortalidad de los 7 días, y esto es como un disco rayado, sigue siendo, por lo menos en la superficie y aparentemente, la culpa de la planta de incubación. Después vamos a hablar de esto, esto no es necesariamente así. La mayoría de las plantas no se fumigan lo suficiente. La sala de huevo, los pasillos, las máquinas, las salas de vacunación, las cajas de pollito. Yo pienso que en la mayoría de los países de América Latina, esto es un poco diferente, quizás mejor. En Estados Unidos, hoy en día, esas cajas de pollitos se limpian una vez por semana. Pienso que la mayoría de nuestras incubadoras en América Latina las limpiamos todos los días. Pero después en las preguntas vamos a tener chance de discutir esto. El formaldehído no va a desaparecer, el formol continúa, y esto es una predicción que hizo Scott hace tiempo, cuando se pidió que se descontinuara el uso del formol en la planta. Y otra cosa muy importante, la desinfección y el tratamiento de agua es algo que se ha incrementado tremendamente en años recientes. Desafortunadamente, el control de los contaminantes del aire no es común, pero necesita crecer. Hay muchas fuentes de contaminación de aire en la mayoría de las plantas de incubación. Y finalmente, la caja de los pollitos, la caja donde se transportan los pollitos, dentro de la incubadora y de la incubadora a la granja, se han convertido en un gran foco de atención, porque se ha notado que hay gran diferencia de que esa caja esté limpia o esté sucia. Este asunto de los 3 flujos y de poner atención no solamente a las instalaciones de la incubadora, sino a lo que se mueve. Tiene que ver con que las superficies siempre van a estar ahí, pero si lo que se mueve solo en la superficie está muy contaminado o está sucio, no estamos haciendo nada. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? El primer flujo son los huevos y los pollitos. Entonces, aquí se puede usar peróxido, se puede usar algo seco, no necesariamente húmedo por problemas de temperatura de los pollitos. Se usa formaldehído porque básicamente es un gas que se difunde en el aire. El flujo número 2 sería el agua, las líneas de humedad, las boquillas, en los pasillos, los cuartos, la nacedora, en las incubadoras, en las áreas de trabajo de la incubadora. Y el flujo número 3 es el aire. Sería la sala, los enfriadores evaporativos, las incubadoras, las salas de procesamiento. Generalmente esto trabaja de afuera hacia adentro. Y aquí están los plenums de los sistemas de ventilación, las puertas que se abren al exterior o las puertas que comunican diferentes ambientes de la incubadora, los cambios de frío a calor y la humedad contra el aire acondicionado, el filtrado en lugar del desinfectado, los hongos estacionales, que todos hemos vivido con ellos, el Aspergillus flavus y el Aspergillus parasiticus, que están en todas las incubadoras. Estos contaminantes están en el aire o hay salpicaduras que son contaminantes como las que ocurren durante la vacunación in ovo. La vacunación in ovo es un proceso que se trata de mantener sumamente desinfectado, pero puede haber salpicaduras cuando se inyecta un huevo contaminado que van a contaminar otros huevos y potencialmente otros pollitos. Entonces, ¿qué es lo que estamos desinfectando en una granja? En una incubadora, perdón. Estamos tratando
de tener el flujo lo más limpio posible. Ahora, si las superficies estáticas están sucias, el flujo también va a estar sucio. Puede haber contaminación oculta, como por ejemplo, por citar un ejemplo, hubo una vez un ducto grande de salir de la sala de incubadoras hacia el exterior, y a la pregunta con el manager de la incubadora, ¿cómo se limpia este ducto? Dice, no lo puedo limpiar porque ese ducto no tiene acceso. Y entonces la reflexión fue, si no tiene acceso, ábrale una puerta para que lo pueda limpiar por dentro. Porque la desinfección siempre tiene que ser complemento de la filtración. La filtración sola no va a hacer el trabajo. Entonces, si el objetivo es tener una planta limpia y desinfectada, uno tiene que estar preparado y tiene que tener acceso a las áreas que tiene que desinfectar. Si el acceso no existe, tiene que fabricarlo. ¿Cómo tomamos la decisión de qué es lo que se tiene que desinfectar? Tenemos tres flujos principales, que son los huevos, el agua y el aire, que son contrarios a las superficies estáticas y a los equipos que no se mueven adentro de la incubadora. Entonces, con respecto de los huevos, nosotros tenemos que poner atención a lo que son las métricas del nacimiento. ¿Cuándo es que voy a tener yo la mayoría de mis pollitos ya nacidos? La mayoría de los pollitos, como el 75% nacen pocas horas, están afuera del cascarón, pocas horas antes de que se abra y se retiren de la máquina. La línea genética puede producir huevos de cáscara de mayor o menor grosor o diferentes calidades de huevos que también tienen que estar tenidas en cuenta. Con respecto del agua, hay que mantener un monitoreo constante del agua. Y entonces, hoy en día se usa el agua de ósmosis inversa en la mayoría de las incubadoras. Esta agua de ósmosis inversa necesita ser probada y tiene que haber un método preciso por el cual siempre se tomen las muestras de la misma manera. Generalmente se toma un ml y se cultiva el agua para ver qué tan contaminada está. Con respecto del aire, todos conocemos las placas para el conteo bacteriano de la contaminación ambiental. Lo importante de estas placas es que siempre se coloquen de la misma manera. No se necesita mucho tiempo para tener las placas abiertas y siempre debe hacerse el procedimiento de la misma manera. Otra cosa importante, además del recuento de placas y del análisis bacteriano, son los depósitos de calcio en las boquillas que se usan para la humedad o incluso para la desinfección. Los depósitos de calcio inutilizan el funcionamiento normal de una boquilla. Si usted está trabajando con algo que produce depósitos de calcio importantes o con agua dura, ahí tiene que haber un procedimiento para mantener esto limpio. Estoy seguro que para muchos de ustedes esto es un problema. De todas maneras, aparte de hacer todos estos chequeos y de chequear el flujo, uno de todas maneras aspera los huevos como un seguro. Sin embargo, esto depende de todo lo anterior que hemos visto aquí. La necesidad de asperjar los huevos depende de las características de la línea que estamos usando, de la calidad de los huevos, de la calidad del manejo en la granja de reproductora. Y todo esto que determina la calidad de los huevos que vamos a tener almacenados en la incubadora. Entonces, la calidad de estos huevos es lo que va a determinar la necesidad de hacer algún movimiento adicional con respecto a la desinfección. Un detalle, y esto es una nota humorística aquí, el agua no puede ser menor de 10 grados Fahrenheit o de 12 grados centígrados. Mi comentario para Scott cuando discutimos esto es que probablemente en la mayoría de los países de América Latina no vamos a encontrar agua tan fría, a menos que salga de la nevera, del refrigerador.
Otro aspecto importante de la desinfección es qué desinfectante vamos a usar y dónde lo vamos a usar. Los peróxidos son un compuesto básico que está siendo muy utilizado recientemente. El peróxido puede ser peroxiácido, puede ser peroximonosulfato, percarbonato o peróxido de hidrógeno. Entonces, puede tener otros componentes también dependiendo de la marca que se utilice. Estos compuestos, por supuesto, tienen que tener una actividad que mate microorganismos y también en algunos casos que pueden matar esporas, que puede ser esporocida. Los compuestos oxidantes como los peróxidos reaccionan con casi cualquier cosa que toquen, incluyendo la materia orgánica hasta un cierto grado. Tienen baja toxicidad residual. Esto es bueno porque estamos asperjando cosas que huevos o pollitos que son entes vivos. Entonces la toxicidad es muy importante en este caso. No tienen actividad residual importante y esto es bueno porque estamos hablando de seres vivos. Otra cosa muy importante de los peróxidos es que desinfectan y luego desaparecen. Y los subproductos que ocurren durante la desaparición o durante la inactivación son inofensivos, no son tóxicos. Una cosa muy importante con los peróxidos es que son inactivados por la luz. Entonces, por eso es que ustedes ven que en la farmacia las botellas de agua oxigenada vienen en un plástico marrón, porque la luz los va a inactivar. Tiene que ser un compuesto que es opaco a los rayos ultravioleta para garantizar la estabilidad del compuesto. Entonces, se pueden hacer radicales de los peróxidos en el sitio sin aspersión. Hay máquinas que difunden el peróxido en el medio ambiente, o el peróxido también se puede aplicar en forma líquida. Como parte de los peróxidos podemos usar ácido paracético, que es un compuesto muy comúnmente utilizado. En esto no hay gran diferencia, todos son iguales. Lo importante es que es un desinfectante aprobado por las autoridades para hacer nebulización. Y hay muchas marcas que se venden corrientemente de eficacia similar, que se venden aquí en los Estados Unidos. Los peroxiácidos pueden producir precipitados. Y entonces, esto puede ser en forma de minerales. Se puede depositar en las tuberías, en las boquillas, en el tanque de ósmosis reversa. En todos estos casos, el peróxido puede ser de ayuda. Entonces, el ácido ayuda a descomponer vamos a decir, el contenido mineral de lo que es un depósito de calcio. La importancia de los depósitos de calcio no es solamente la labor obstructiva que hacen, sino que es potencialmente un sitio donde se puede depositar contaminación. Entonces, los peróxidos que se usan ayudan a remover estos depósitos y también van a ayudar a eliminar los microorganismos que hay. Hay que tener cuidado con algunos de los materiales de incubadora, y eso está generalmente descrito en la etiqueta del producto. Hay otros ácidos o peroxiácidos, como el peroximonosulfato sólido. Este es un desinfectante de superficie que también se puede usar por nebulización. Quizás el representante más famoso de esto es el Virkon. Está el percarbonato, que se llama OxyBleach. Esto es un compuesto que se usa más que todo en jabones de lavaplatos, y que
no tiene aplicaciones de nebulización, sino más que todo de remoción, de arrastre mecánico. Y hay mezclas de peróxido que no tienen ácido paracético, que son los peróxidos, los ácidos de los tensioactivos. Esto es una forma diluida que se usa para otros usos, más que todo en clínicas veterinarias, en desinfección de equipos, de camiones, etc. Hola Enrique, ¿cómo estás? Soy Carolina Díaz de Chickmaster. Simplemente quiero interrumpirte para comentar que debemos utilizar el botón de preguntas y respuestas para que las preguntas queden guardadas y nosotros podamos después compartirlas con todos para las personas que no pudieron atender. Entonces, porfa, para preguntas no utilicemos tanto el chat, sino el botón que dice Q y A, que está en la parte inferior de sus pantallas. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Enrique. Hay una cosa importante y la razón de que esta foto de estos equipos está aquí. Si ustedes pueden ver, unos de estos tanques son blancos y otros son azules, donde se va a depositar el desinfectante. Esto es para depositar generalmente equipos para desinfección de salas de huevo o de ambiente, donde vamos a rociar el desinfectante, o el tambor o el depósito está conectado a un aparato que rocía. Si ustedes ven, los de la izquierda son azules los tanques, los de la derecha los tanques son blancos. Si ustedes ponen un compuesto como el peróxido de hidrógeno y los peróxidos general, que son sensibles a la inactivación por la luz, en los envases blancos, estos compuestos se van a inactivar rápidamente. Estos compuestos tienen que ser almacenados en tanques opacos a la luz para que la inactivación no ocurra. Otra cosa que pueden hacer es que el compuesto esté almacenado en grandes depósitos en los tanques opacos a la luz y se coloque en el tanque blanco solo lo que se va a utilizar en el día. La inactivación no ocurre en un momento, la inactivación va a necesitar un tiempo para ocurrir, pero hay que tener en cuenta que no se deben almacenar estos compuestos en envases blancos que dejen pasar la luz. El peróxido de hidrógeno, que se ha convertido en un desinfectante muy popular en años recientes, a pesar de que es una fórmula muy vieja, es simplemente peróxido de hidrógeno. Se utiliza para nebulización, también se puede utilizar para limpieza y para desinfección de las líneas de agua. Se descompone en el agua y produce sus productos son totalmente inofensivos. Y a pesar de que es un oxidante muy fuerte, no es cáustico en las diluciones en que normalmente se utiliza. El peróxido de hidrógeno es exactamente el mismo compuesto que ustedes ven que se vende en la farmacia. En los Estados Unidos se vende a 3 concentraciones, a 50%, a 34%, y el 5% es la solución que está lista para usar, que son las siglas esas RTU, Ready to Use. Es un producto que ha ganado mucha popularidad recientemente en Estados Unidos y se está utilizando en vez de formaldehído en muchos casos. Aquí tenemos algunos equipos, como mostramos antes, para asperjar. Hay 2 tipos de equipos en esta foto. Unos son los de tanque translúcido, que deja pasar la luz, y otros son los de tanque opaco. Siempre prefieran los equipos que tienen tanque opaco, porque con esto no van a tener el riesgo de que los desinfectantes que son sensibles a la luz, como los peróxidos, por ejemplo,
se inactiven mientras están almacenados en el dispositivo. El agua es otra preocupación importante, o vamos a decir, otro foco de atención en lo que es la desinfección moderna de incubadora, yo diría que en Estados Unidos y en el mundo. Hoy en día hay diferentes maniobras para desinfectar esta agua que viene del tanque de ósmosis reversa. Se usa la luz ultravioleta. Sin embargo, la intensidad de la luz ultravioleta, que realmente mata microorganismos, se disminuye muy rápidamente. Entonces, en muchos casos, la gente mira la luz y por el color de la luz dicen, bueno, sí está desinfectando. El color no tiene que ver nada con el poder desinfectante y puede ser que quizás estén desinfectando una parte del agua, pero la mayor parte esté pasando sin desinfectar. Para que la luz ultravioleta funcione eficientemente, esto necesita una instalación especializada donde tenga un circuito de recirculación que permita que la luz realmente pueda desinfectar el agua. Se puede poner cloro también. Y el cloro quizás es uno de los desinfectantes más inocuos. Se puede usar en todo el sistema y lo que se necesita es aproximadamente 3 partes por millón constante para hacer. El cloro se puede agregar manualmente y normalmente se necesita poner más cloro de lo que uno cree, porque acuérdense que el cloro también se inactiva muy fácilmente. También hay dispositivos para medir la cantidad de dióxido de cloro. Algunos equipos ya traen el medidor o de ácido hipocloroso. Y esto se puede poner también como una tableta en el agua del tanque de ósmosis reversa para que se logre un nivel constante, que es muy importante, entre 1 y 3 partes por millón. Entonces, el agua de ósmosis inversa elimina el cloro del flujo de agua. La ósmosis reversa es quizá el agua de más calidad que se puede utilizar en la granja, en la incubadora, perdón, y por esto se ha vuelto tan popular. Hay otros compuestos muy populares en desinfección de incubadora que son los aldehídos. Los representantes quizás más conocidos son el formaldehído y el glutaldehído. Tienen una actividad germicida bastante amplia. Pueden ser esporicidas y pueden ser fungicidas. La actividad en presencia de materia orgánica es moderada. Tienen actividad residual. Sin embargo, es moderadamente tóxico a las diluciones que se utiliza y el formaldehído está demostrado que es cancerígeno. El costo es bajo y quizás el uso del formaldehído es un equilibrio entre la actividad bactericida y la seguridad de utilizarlo. El formaldehído es un gas. Entonces, aunque uno lo ponga, por ejemplo, si se aplica en una superficie, como en el piso, en una pared, o se pone en un sistema de goteo, siempre se va a difundir en el aire. En el 37% es el nivel de saturación en agua y es normalmente la forma como se compra para el uso en producción. Hay otra forma de usar el formaldehído, que es el paraformaldehído, que es un polímero sólido, pero hay que calentarlo para que se produzca el gas. Esto siempre tiene el inconveniente de producir calor y de la seguridad de producir calor adentro de la incubadora. Hay otro compuesto que es también de la misma familia, que es el glutaldehído. Quizás no es tan popular. Es similar al formaldehído, lo único que la molécula es distinta y parece una telaraña por los enlaces dobles que tiene. Se ve así como se ve en la molécula de abajo. Cuando está toda junta, parece una telaraña.
Eh, Hay otras opciones de usar aldehídos que no son cancerígenos y están disponibles para asperjarse en el pasillo, en las máquinas, en los dampers del sistema de ventilación. De todas maneras, esto tiene un límite de cuánto se puede utilizar. En muchos casos, ustedes quizás han oído decir, si uso más formaldehído, se me mueren menos pollitos a los 7 días, especialmente cuando estamos tratando con huevos viejos o hay muchos huevos infértiles en el paquete de huevos. Esto no es verdad. El formaldehído es una herramienta, pero tiene un límite porque si se usa demasiado va a causar lesiones respiratorias en los pollitos. Otra cosa, otro método que se puede utilizar con mucho éxito en la incubadora es la utilización del formaldehído con peróxido de hidrógeno. Entonces, normalmente esto utiliza como la secuencia química de estos dos compuestos. Entonces, se hace en fases y se pone uno primero y otro después. Esto generalmente el formaldehído se oxida y forma ácido fórmico y esto es muy bueno para las bandejas de hacedora, las japas de ventilador. Puede tardar entre 10 minutos o 3 horas con agua de osmosis reversa, porque el agua de osmosis reversa normalmente es ácida y se puede usar como fuente de peróxido. Todavía no está bien determinado cómo es la proporción para que no se elimine totalmente el formaldehído en la superficie de los huevos o en el aire. Esto es un asunto, un fenómeno de contacto entre un líquido y un gas. Y hay que tener un buen intervalo de tiempo entre el peróxido y el formaldehído. Y esto es algo que normalmente se hace en secuencia para obtener la ventaja de mezclar los dos compuestos. Los glutaraldehídos son otro aldehído que se utiliza. En la industria, no solamente en la industria avícola, sino en la industria de los lavaplatos, de champú, de todo, hay una muy larga historia de usar amonios cuaternarios con mezclas de glutaraldehído. Y se usa amonio cuaternario en las salas de incubación. El éxito de esto es variable. Cuando los niveles que se utilizan no son demasiado altos y se logra bajar la carga bacteriana del aire y de los huevos hasta un cierto nivel. Existió un producto que se llamaba el BioSentry 904, que simplemente era un amonio cuaternario muy concentrado. Las bandas de glutaraldehído se usan en las salas de incubación y se usan como sustituto junto con el formaldehído. Esto es como un ejemplo de la combinación. Se ponen, se venden aproximadamente 3 o 4 marcas diferentes y hay una sola de glutaraldehído. Los niveles comunes que se utilizan para nebulizar las máquinas están entre 1 onza por galón a 2 onzas por galón. Creo que en otra diapositiva tengo la conversión de ml al litro. 1 onza son como 29 ml. Y esta es la proporción que normalmente se utilizaba este producto, el 904. Las etiquetas de nebulización o las indicaciones de nebulización para productos de desinfección es algo que cada vez se ve menos. Hay algunos que tienen instrucciones para nebulización, pero la mayoría ya no tienen instrucciones a pesar de que se utilizan por las restricciones del equipo protector que el operador tiene que usar y de las regulaciones oficiales aquí de las agencias ambientales.
Aspergillus es una palabra muy común en incubadoras también. El aspergillus es un hongo, un moho, siempre va a estar en el medio ambiente. Forman una espora con lo cual pueden persistir y se mueve. Esto se puede distribuir como pólvora en una incubadora, sobre todo cuando se están haciendo trabajo y se comunican ambientes que normalmente no tienen comunicación. El Aspergillus fumigatus es en el que ponemos más atención. Se consigue Aspergillus flavus también, que no es tan importante. Y el Aspergillus fumigatus siempre va a estar presente. Es un juego de números. Sin embargo, la concentración que puede alcanzar es muy, muy alta. En más o menos 2.5 micras se puede utilizar, se pueden encontrar más de 200.000 esporas de Aspergillus. El remedio o el tratamiento que se usa es bastante tradicional. Desde que yo he trabajado en la industria, el Clinafarm es la forma de enfrentar los problemas de Aspergillus en la incubadora. Es un fungicida, es utilizado también en cosechas y en otros aspectos de otros tipos de producción. Una cosa muy importante, porque ocasionalmente al ir a una incubadora, la gente en la incubadora a veces pregunta, ¿puedo utilizar el Clinafarm para otras cosas? La respuesta sería no. Utilícelo específicamente cuando tenga problemas de Aspergillus. El Clinafarm puede ser líquido o puede ser en la forma del generador de humo. Muy conocido, usado por una cantidad de años con muy buenos resultados. El uso otra vez del Clinafarm es solamente para controlar Aspergillus. Normalmente esto se coloca en la nacedora. Sí, hay que tener cuidado con la mezcla de Clinafarm con otros compuestos. Generalmente está hecho para utilizarse solo. Otra vez, este no es bactericida, no es un compuesto para eliminar virus o bacterias. No es un desinfectante, es utilizado para controlar los hongos exclusivamente y más específicamente los problemas de Aspergillus. Hay formas de reducir las oportunidades de generar el hongo, y esto generalmente viene con los cambios de humedad, generalmente con los aumentos de humedad, la exposición de madera húmeda, de cartón o de papel, con el agua, con el tiempo, pueden generar Aspergillus en la incubadora. En Estados Unidos esto es un problema estacional. Muy brevemente voy a hablar del ácido hipocloroso. Esto se utiliza, se genera a partir de agua salada. Aquí en Estados Unidos hay quizás un par de compañías que todavía la utilizan. El uso del ácido hipocloroso tiene varias cosas de las cuales hay que estar pendiente. Puede ser corrosivo, puede ser bastante corrosivo en los equipos. Yo he visto los efectos directamente. Pero si la concentración es alta, es un desinfectante de buena eficacia. Hay una reflexión que si estamos utilizando un desinfectante que va a matar microorganismos, ¿cómo es que este desinfectante al mismo tiempo es seguro para los operadores de la incubadora? Entonces, ¿cómo que una sustancia química puede ser tan selectiva que pueda ser mortal o pueda matar una bacteria y que no le haga nada o que no tenga ningún efecto nocivo sobre una persona? Antes de decidir usar ningún producto químico en la incubadora, esto es una cosa que tiene que ser bien clarificada con el proveedor del producto que van a usar. Hay
quizás volviendo a la forma como se crían aves en Estados Unidos hoy en día, donde la mayoría son libres de antibióticos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto desinfectante realmente tenemos que poner en cada etapa del proceso? En las bandejas o charolas, en las cajas de pollito, después de lavar rociado, en el tanque de inmersión, en la espuma con que se limpian las nacedoras, todo eso. Otra cosa importante de preguntar, estos son preguntas para un proveedor de un desinfectante. La otra cosa es que hay que entender perfectamente cuál es el proceso que se requiere. El proceso puede hacer el producto inútil para la incubadora. Entonces, hay que ver cómo tiene que ser la producción de la calidad de espuma. Hay tanques para generar espuma, hay rociadores, hay calidades de agua que hay que utilizar para que un desinfectante sea efectivo. Otra cosa muy importante es quién lo está utilizando y si hay alguna data disponible para ver qué tan efectivo fue el desinfectante. Y la otra cosa es cuál es el proceso detallado que utilizaría este desinfectante para controlar patógenos en los 3 flujos, en el aire, en los pollitos y en los huevos que se van a mover por la incubadora. El saneamiento es una parte fundamental, sobre todo en una planta de incubación. Quizás no hay un esfuerzo desde el punto de vista de la industria dirigido al saneamiento de incubadora, simplemente porque esto es un negocio que no es altamente rentable y los esfuerzos quizás están focalizados en otros negocios que son más rentables. Hay que saber qué problemas de sanidad son los que se van a abordar y cómo, es decir, a quién le vamos a entregar en la incubadora la ejecución de este proceso. En una incubadora la sanidad es fundamental para la producción. Yo creo que quizás si me voy a lo que sería el principio de la charla, uno sabe si la incubadora que está visitando es limpia o sucia casi que desde el estacionamiento, simplemente por el olor. Y más todavía cuando entra. Hay unas 2 o 3 cosas que se pueden mirar, pero es muy fácil decir que una incubadora está limpia o está sucia. La pregunta aquí es, ¿cómo hago en mi incubadora para que esté limpia constantemente o por lo menos la mayor parte del tiempo? Cosa que yo pueda sacar de esa incubadora los pollitos de mejor calidad. En todo proceso tiene que haber un control de calidad. Entonces, tiene que haber un sistema donde dentro de la incubadora alguien evalúe qué tal está funcionando la aplicación de los desinfectantes que se está utilizando. Esto es un pequeño equipo donde está un medidor de pH, están medidores de glutaraldehído, están medidores de amonio cuaternario, temperaturas, etcétera, lo que se requiera para controlar que el proceso de aplicación de desinfectante y la desinfección está funcionando. Otra cosa más que mencionamos al principio de la charla, la nebulización no es un sustituto de la limpieza y la desinfección, es un suplemento. La caja de pollito que mencionamos anteriormente. Anteriormente estas cajas se limpiaban todos los días. Ahora se limpian en intervalos de tiempo, cada varios días, cada semana. Entonces, es muy importante qué es lo que va a pasar con esos pollitos que nacen en una caja sucia o en una caja limpia. Entonces, ¿por qué diríamos nosotros si estamos desinfectando todo el tiempo, antes y después del nacimiento? ¿Por qué después de la vacunación, si le hacemos una muestra a esos pollitos, incluso en el agua con que esos pollitos fueron vacunados, encontramos bacterias que son bacterias fecales, que vienen del intestino de los pollitos? Entonces, los pollitos que vienen de una caja limpia, probablemente van a tener una buena perspectiva de crecer y desarrollar.
los de la caja sucia no. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en la incubadora? Nosotros en la incubadora, como no se limpian diariamente las incubadoras, como si no puede contra ellos, únete a ellos. Otra cosa que se puede hacer, en vez de tratar de esterilizar esas cajas, proveerle a los pollitos de una flora beneficiosa que va a ayudar a contrarrestar esa flora nociva que puede tener la contaminación de una caja. Entonces, hay dos áreas, además de esa, en este comentario voy a decir que es una cosa también muy moderna, a pesar de un concepto viejo, de utilizar probióticos en la incubadora o de utilizar una flora bacteriana conocida que de manera controlada se administra al pollito para competir o contrarrestar esa flora nociva que viene de la contaminación de la incubadora o probablemente posteriormente de la contaminación del campo. Entonces, hay otras dos áreas donde uno puede incidir en la calidad del pollito. Una cosa es la correa transportadora. Es una superficie que recibe poca atención. La manera de limpiar la correa transportadora, la correa generalmente va por la superficie y después tiene una parte que es al revés, que viene por abajo y viene otra vez por la superficie. Entonces, la manera correcta de desinfectar es asperjar la parte de la superficie, parar la correa, dejar que se seque y después volverla a poner a funcionar y limpiar la parte que quedó por abajo. Otra cosa es los tratamientos que se hacen o los esfuerzos que se hacen por la calidad del aire. Hay dos cosas. Una es la integridad de los huevos, que por eso podemos hacer poco por la vacunación in ovo y también por la calidad en algún momento de la producción de la cáscara de esos huevos. Y la otra es la separación, la eliminación del plumón. Cuando es muy pobre, termina posándose sobre todos los huevos y sobre toda la superficie y trayendo contaminación. La remoción de los huevos claros y la separación de los ambientes es muy importante para lograr este efecto. Otra vez, en los mensajes que queremos que ustedes se lleven hoy a la casa, esperamos que ustedes hayan notado que la incubadora no es la parte estática, que hay seres vivos que se mueven a través de la incubadora. El flujo de aire, el plumón, el vapor, el formaldehído que circula, la calidad de los enfriadores evaporativos. En una planta de vacunación, en una planta de incubación, generalmente, cuando esos aparatos se diseñaron, la desinfección no era una prioridad. Entonces, ahora nos toca a nosotros lograr la mejor desinfección que se pueda. Además del aire, hablamos de desinfectar el agua con los equipos ultravioleta, con los químicos que se ponen en el agua. Hay muchas oportunidades para la calidad del aire y a través de toda la planta de incubación. Todavía hay cosas que se siguen haciendo constantemente para mejorar esto. La otra parte es que si es bueno rotar los desinfectantes, probablemente es mejor que no. Es mejor que usted use un desinfectante que conoce y que es efectivo y que se use de manera constante en la incubadora, porque utilizar un desinfectante requiere un personal adecuado. Hay otras tendencias. Quizás los limpiadores se pueden rotar porque el arrastre mecánico es una cosa que muchos productos pueden hacer. La desinfección es algo que requiere más atención, que requiere más atención. Es bueno descalcificar los sitios donde se produzcan los acúmulos de minerales para hacer que el flujo de agua sea correcto y que la contaminación que puede haber en esa superficie se minimice. Esto sobre todo es en los equipos calientes, en las lavadoras de bandejas, en las bandejas que pasan o que se sumergen en las lavadoras. Hay una cosa
que es el síndrome del tambor vacío. Hay muchas incubadoras donde vamos y la conexión del tambor para el tanque no existe, está desconectada. Es decir, que nadie estaba revisando eso. La mano de obra, la calidad de la gente, aunque a que usted le entrega la desinfección de la incubadora, es muy importante. Es muy importante que esa gente sea capaz y que reciba el entrenamiento necesario. La otra cosa es que en las lavadoras de bandejas, en la mayoría de las incubadoras esto se ha convertido en un tanque de inmersión, porque se ahorra dinero y se obtiene mejor rendimiento. Entonces, la inmersión también ayuda a la remoción de partículas y en todo esto. En la mayoría de las incubadoras se usa amonio cuaternario de tercera o de quinta generación en el tanque de inmersión y también en la barra, la barra donde están los rociadores. Algunos productos utilizan media concentración, aquí sí está convertido, por lo menos 15 ml por galón de quad. Y en la bandeja, cuando ustedes usen la cinta para medir, tiene que medir entre 800 y 1000 ppm de concentración. Esto es una cinta total que se usa para determinar que tiene que estar en su equipo para monitorear, para determinar la concentración de glutaldehído. En el lavado de las bandejas también es importante que el hidróxido de sodio se llame limpiador o jabón, es solamente un ingrediente. Scott utilizó aquí, eso es como hacer un pastel solamente con azúcar o con harina solamente. La desinfección de las nacedoras, muy, muy importante también. El cloro, acuérdense que hay mucha materia orgánica. Lo que se use tiene que tener cierta resistencia a la materia orgánica. Otra vez, se pueden usar mezclas de desinfectantes. Hay una cantidad de opciones en el mercado para lograr una desinfección adecuada de la incubadora. Otro mensaje importante es que la desinfección no sustituye la limpieza. Y con eso quería dar las gracias a Chickmaster, dar las gracias a Scott, que preparó esta charla, y dejar, no sé si hay espacio para preguntas y respuestas, Carolina. Enrique, sí, tenemos 3 minutos. Bueno, queremos comentarles una pequeña propaganda. Chickmaster está lanzando su página de LinkedIn en español para las personas que nos quieran seguir. Y bueno, voy a continuar con un par de preguntas que tenemos por responder. Una es, buenos días, ¿cuál es la metodología que recomiendas para evaluar la limpieza de una planta? ¿Hay parámetros o scores donde compararse? Se la traducimos a Scott. Sí, si quieres, esa se la podemos traducir a Scott. Okay. Enrique, Scott, could you translate that for me? There is a question on what is the methodology you recommend to evaluate cleaning and disinfection in a hatchery, and is there any templates or parameters that they can look at? It's a great question, Enrique, and I think you could answer it by just saying that you can see clean. You know, a flashlight and a white glove is the best way to evaluate clean. And then I'll finish with disinfection. Para evaluar la limpieza, la mejor manera es lo que usted ve limpio está limpio. Utilizar una linterna y un guante blanco es la mejor manera de evaluar la parte de la limpieza. Okay, we go with disinfection now. So disinfection, you know, the test strips, using the test strips to evaluate disinfection concentration is good. Also, a combination of air plating and swab or contact plating those are direct measurements of predicting cleaned and disinfected. Hay cintas que se usan para medir la concentración de los desinfectantes que se ponen en la superficie.
Otra cosa muy importante es utilizar las placas ambientales, las placas que se abren por 5 minutos. Y también hay unas placas que se llaman Rodac, que se usan de contacto, o utilizar hisopo para muestrear la superficie. Thank you, Scott. Yep. I think we answered all the rest of the questions during your presentation in the Q&A section. Oh, there's one more from Barbara.